Estamos iniciando el curso de liderazgo, se llama 21 leyes de liderazgo, y vamos a ver distintos líderes, pero vamos a ir planteando por ahí qué es eso de líder, a qué le suena. Alguien que levante la mano y nos comparta un poquito a qué le suena eso de líder. Alguien que levante la mano y que nos comparta un poquito. Alguien que dirige un grupo, perfecto. Alguien más que nos comparta una cosita más sobre líder, a qué le suena eso de líder. Andrés. Yo dice que Cristóbal Colón, que dirigió a la conquista del Nuevo Mundo. Ok, Colón, descubriendo, conquistando el Nuevo Mundo, perfecto. ¿Qué más? ¿A qué más le suena eso de líder? Pongamos en el fútbol, allá hay 10. Alguien que conduce hacia una meta, alguien que guía hacia una meta, perfecto. ¿Alguien más? Alguien que organiza a un grupo de personas, por ejemplo, perfecto. ¿A qué más le suena eso de líder allá atrásito? Se está peinando, perfecto. A ver, ¿alguien más? ¿A qué le suena eso de líder? ¿Alguien más? Bueno, vamos a meternos de lleno entonces a 21 leyes de liderazgo. Vamos a entrar directamente a José. Entonces, en la Biblia van buscando capítulo 37, vamos a andar entre los capítulos 37 al 45. Entonces, invitarles para que posteriormente traigan su Biblia, traigan su cuaderno, traigan su plumita. Puede ser que alguien diga, pues yo no sé leer, yo no sé escribir. Son bienvenidos, no hay problema. Entonces, la dinámica que vamos a hacer es el compartir, el exponer el tema, y también buscaremos mesa redonda donde iremos haciendo algunas preguntas, planteando algunas preguntas para mesa redonda. Entonces vamos por el principio. ¿Cómo se llamaba el papá de José? Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba el papá de José? A ver, alguien que levante la mano y que nos comparta cómo se llamaba el papá de José. Jacob, que cambió el nombre de Israel. Entonces por ahí, Jacob, Israel. Entonces por ahí es ese detallito, entonces Jacob, Israel. Entonces ponen Jacob igual Israel. El nombre original, Jacob. Pero cambia de nombre y también se conocerá como Israel. Jacob, Israel. Jacob, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo cuántos hijos tendrá Jacob? ¿Cuántos? Entonces vendrá otro dato importante. Vendrán los 12 hijos, y de los 12 hijos vendrán las 12 tribus de Israel. Jacob, Israel. Entonces son datos claves que ya en el curso de Biblia ya lo habíamos planteado, pero otra vez y otra vez, y las veces que sea necesario. Entonces, nuestro punto de partida, Jacob, Israel. Jacob igual a Israel. Jacob, que tiene 12 hijos, uno de ellos, protagonista de esta primera ley, que es la ley del proceso, Jacob, Israel. Una de las características de José será interpretar sueños. Una de las características, uno de los toques claves de José será interpretar sueños. Pregunta, notan por ahí, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus dones, tus talentos, tus cualidades? ¿Para qué eres bueno? José, una de sus cualidades era interpretar los sueños. Uno de ellos, el más famoso, será vacas flacas, vacas gordas.
vacas flacas, vacas gordas. Uno que le interpreta al faraón será vacas flacas, vacas gordas. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. La interpretación será que habrá una época de abundancia, 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Vacas flacas, vacas gordas. Y dice, en esa interpretación, le aconseja al faraón hacer graneros para almacenar la gran cosecha, para que cuando venga el hambre tengamos de dónde echar mano. Vacas flacas, vacas gordas. Términos generales. Son uno de los sueños que será el más importante. Entonces, estamos en Génesis capítulo 37 al capítulo 45. Y va diciendo aquí, su historia contiene muchos elementos, entre ellos amor, celos, traición, poder, intriga, reconciliación. Tendrá también acoso sexual. Será acosado por la esposa de Potifar, que quiere acostarse con él y él dice que no. Entonces, por ahí hay muchas cosas. Le tocará ser esclavo, ser vendido, le tocará interpretar sueños y en todo momento Dios estando con él. Dios estando con él. Será vendido porque es envidiado por sus propios carnales. Pregunta, van anotando en su cuadernito, ¿cómo reaccionas ante las envidias? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud ante la envidia? Entre tu propia familia, entre tus compañeros de grupo, si es que te ha tocado la envidia, ¿cuál es tu reacción ante la envidia? Una de las cosas que acompañan a la vida de José será esto: experimentar la envidia, y por envidia sus carnales lo venden. Quieren matarlo, pero se queda en la venta. Siendo un adolescente, el joven José tuvo un sueño divino. Dios le reveló que un día ocuparía un papel importante de liderazgo. Aún sus hermanos mayores se le someterían. Sin embargo, fueron necesarios años de preparación para que estuviera listo. Su orgullo e inmadurez iniciales, remarco, su orgullo e inmadurez iniciales tenían que ser esculpidas al ir convirtiéndose en un hombre digno de vivir esos sueños. Ayer comentaba sobre Pedro apóstol, el proceso que se fue dando en él, miedoso, temeroso, correlón, no aceptando la cruz, el Calvario, diciéndole a Jesús, apártate de mí, Satanás, negando a Jesús 3 veces, y ayer escuchamos el relato bíblico donde le decía, ¿me amas? ¿Cómo estás en tu amistad conmigo? Y le decía Jesús, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Hay un proceso que se va dando en él. Pregunta, anotan en su cuadernito, ¿en qué etapa de tu vida estás? ¿En qué etapa de tu vida estás? En ese proceso que Dios quiere para que seas un mejor hombre, una mejor mujer. ¿En qué etapa estás? ¿Tu proceso dónde está? ¿Dónde estás en tu etapa, en tu proceso? Un poquito más o para allá. Hacia adelante, aunque me va a seguir de todo el mundo. Ya luego lo pasamos para atrás. Seguimos. José progresó del pozo a la prisión y de la prisión al palacio, de modo que cada lugar representó para él un paso de crecimiento en el proceso.
Él se estaba convirtiendo en el líder que Dios había destinado que fuera. Él tenía 30 años de edad cuando se convirtió en el asistente del faraón. 30 años de edad. A los 30 años de edad fue el segundo de a bordo. Estaba el faraón y segundo de a bordo José. Y de ahí todo lo demás. A los 30 años. Los que ya han pasado los 30 años, anotan por ahí en su cuadernito qué pasaba en tu vida a los 30 años. Los que ya pasaron las 30 primaveras. ¿Qué pasaba en tu vida a los 30 años? ¿Qué pasaba en tu vida a los 30 años? Los que ya pasaron esa etapa. Puede ser que alguien diga, pues yo tengo apenas 29, yo apenas tengo 15. Entonces podríamos, de todos modos, como un momento cumbre de plenitud total en José. A los 30 años en Jesús, a los 30 años, iniciaba su vida pública. 3 años predicando la palabra, formando sus discípulos, formando los líderes que enviaría. Por lo menos 13 años habían pasado entre el pozo y el palacio, cuando sus hermanos visitaron Egipto para comprar de alimento, ya que era el encargado. Él se había transformado en un hombre, había madurado, se había dado una transformación en él. La preparación no fue un evento, sino un proceso, y ese es el punto. Entonces, el dato es ese, es un proceso que dura toda la vida. No es, ya fui al curso de catequesis y ya la hice, ya fui al curso de Biblia y ya la hice, ya fui al curso de escuela para padres y ya la hice, ya me casé y ya la hice, ya me ordené sacerdote y ya la hice. No, sino que es un proceso, toda la vida, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por eso Jesús le decía a sus discípulos cuando regresaron contentos de misionar, les decía, entre otras cosas, ojalá sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces es un proceso, es un inicio sin final. Entonces, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Él fue preparado en una olla, en una cazuela de barro, no en un microondas. Entonces, a fuego lento, a fuego lento. Hay ocasiones me decían que la forma actual para hacer madurar la fruta es de otra manera, es un acelere para que esté bonito por fuera, pero no es lo mismo, no sabe igual la carne, no sabe igual la comida, porque se madura con químicos, se madura de otra forma. Entonces tenemos que aprender que en ese proceso que es lento, que es trabajoso, que es duro, que es difícil. Allá está un joven con su guitarra. Entonces, para iniciar ese proceso, esa aventura de tocar el Padre Nuestro, tocar las mañanitas, entonces no es fácil, es un proceso hasta que se hace callo, sangra el dedo, sangra la mano, pero son procesos. Fue un maratón, no una carrera de 100 metros, como ayer decía el Evangelio, que 100 metros tuvo que nadar el apóstol Pedro para llegar a la playa. No fue la carrera en cortito de 100 metros, nado libre, nado mariposa, no, sino que fue un maratón. ¿Cuántos kilómetros son el maratón? ¿Con cuántos kilómetros son? Entonces, más de 40, no 100 metros, 43. Entonces, no 100 metros, sino muchos kilómetros. Entonces no en microondas, no sopas maruchas, no sopas instantáneas, no, sino hacer bien la comida. Ir al mercado, preparar por ahí, quitarle la piedra a los frijoles, quitarle los gorgojos y a fuego lento. Entonces, un proceso, y a veces queremos saltar esos procesos y estamos leves y las cosas no salen, las cosas no funcionan.
Observaciones sobre esta ley. 1. José necesitó tiempo para madurar. José necesitó tiempo para madurar. Iré leyendo estas 6 y les iré remarcando por ahí cositas. Necesitó tiempo para madurar. José necesitó ser quebrado y quebrantado para resolver sus temas de orgullo. Hace rato decía, remarcando orgullo, soberbia. Lo decía el domingo de Pedro Apóstol. Lo decía de Pedro Apóstol. Entonces, quebrado y quebrantado. Quebrado y quebrantado. 3. José sabía que la autopromoción nunca puede reemplazar la promoción divina. Entonces es el tiempo de Dios, no cuando yo quiero que se den las cosas, sino tener esa apertura para ir descubriendo cuál es el tiempo de Dios, el momento de Dios. 4. José se dispuso a valorar a las personas difíciles y tratarlas como instrumentos divinos, entre ellos sus carnales, entre ellos la esposa de Putifar, que lo acosaba sexualmente, y muchas cosas más. Pregunta, notan en su cuadernito, ¿cómo reaccionas ante las personas difíciles? ¿Cuál es tu reacción ante las personas difíciles? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo actúas en tu relación con las personas difíciles? ¿Cómo son las personas difíciles? Las personas difíciles, que puede ser un borracho, que puede ser un drogadicto, que puede ser pues, el hijo mismo, alguien en la familia, el esposo, la esposa, la suegra, el vecino, alguien cercano, alguien en el grupo. ¿Cómo actúa uno en su relación con las personas difíciles? Y dice, y tratarlas como instrumentos divinos. Es el punto, no quedarnos en lo malo, en lo negativo en sí mismo, sino ver como Dios ve, porque es historia de salvación. 5. José sabía que Dios nunca permitiría que le sirviera hasta que fuera probado y comprobado. Probado y comprobado. Hay veces cuando uno va al mercado, pide uno la prueba, ve uno la sandía, ve uno el melón y pide uno la prueba. ¿Me pueden dar la prueba? Y hay lugares donde dice sí, prueba. Entonces, probado y comprobado, que se ve bonito por fuera, lo prueba y resulta que no sabe bueno. Entonces, probado y comprobado. 6. José podía ver su papel en el plan de Dios, y esto es lo importante. José podía descubrir el plan de Dios en Egipto a causa de la ley del proceso. Plan de Dios, plan de Dios. José, entonces, vamos a retroceder nuevamente. José necesitó tiempo para madurar. Pregunta, notan en su cuadernito. ¿Ya has madurado? Pregunta, anotan en su cuadernito. ¿Ya has madurado? La madurez no es igual, tengo 30 años, X años, 70 años, 50 años, ya me salieron canas, ya me casé, ya soy maduro. No, la madurez no es igual a la edad, no es igual a las canas, no es igual. Entonces, pregunta, para que vayan notando en su cuadernito, ¿ya maduraste? Le van preguntando al que está a su lado, ¿ya maduraste? Le van preguntando. Planteando de otra manera las cosas. ¿Qué le pasa a una fruta cuando se pasa de madura? Se pudre. Entonces, tiene que estar en su punto, tiene que estar en su punto, tiene que estar en su punto. Si te pasas de madura, te pudres. José, número 1, José necesitó tiempo para madurar. Tiempo para madurar. Hay ocasiones que los hijos
con 14, 13 años ya quieren volar, emprender otro camino. Puede ser que tengan un cuerpezote, sea hombre, sea mujer, pero acá todavía en la mente, acá en el corazón están verdes. Aunque tenga una altura, tenga un cuerpo, esté bien moldeado, pero falta. Hay cosas que requieren tiempo para madurar. Cuando Dios reveló al comienzo su sueño a José, este era tan solo un adolescente. Sin lugar a dudas, él tenía dones de liderazgo, pero estaba en un estado potencial. Tenía madera, pero había que pulir. Tenía madera, pero era necesario curtirse. Él necesitó tiempo y experiencia para madurar y crecer como líder. Él necesitó experiencia. Entonces hay cosas que necesita uno ir adquiriendo en la vida, con las subidas, con las bajadas, con problemas, con dificultades, la experiencia de la vida. 2. José necesitó ser quebrado y quebrantado para resolver sus temas de orgullo. Dice el texto sagrado, dice Jeremías, que somos como barro en manos del alfarero y que si no está bien hecha esa pieza, tiene que deshacerse para rehacerse. Pero nos cuesta trabajo asimilar ese plan de Dios. Anotan en su cuadernito, somos barro en manos del alfarero. O anotan en su cuadernito, soy barro en manos del alfarero. Soy barro en manos del alfarero. Soy barro quebradizo. Soy barro en manos del alfarero. Dios me hace, me rehace y quiere que exista docilidad en mi vida para que Dios actúe en ella. Entonces, eres barro en manos del alfarero. José decidió compartir con sus hermanos el sueño que Dios le dio. Un paso que comprobó ser costoso para su propia salud. Por eso decía, ¿cómo reaccionas ante la envidia? Puede ser que tengas un talento, una cualidad sobresaliente y que en lugar que los demás te vean con buenos ojos, te ven con sospecha, te critican, te ven mal. Forma parte y es el precio que uno tiene que pagar. Jesús, visitando a sus paisanos en Nazaret, esperando que le iban a matar el becerro gordo, que iban a hacer fiesta, que iban a traer un pastel, que iban a traer los mariachis, la banda de viento, pues resulta que no. Se cerraron, no lo reconocieron y tuvo que marcharse. Y decía Jesús, un profeta no es bien aceptado en su casa, en su patria. Un profeta no es bien aceptado en su casa, en su patria. Estaba a ser probado y quebrantado por el orgullo. Dios lo hizo despojándolo de su posición favorecida con su papá y colocándolo en un papel de esclavo en Egipto. No fue fácil para José superar todo eso, no fue fácil para José experimentar todo eso. Un buen día, el papá lo manda a ver qué hacen sus hermanos que estaban cuidando el rebaño, y cuando lo ven inmediatamente piensan, vamos a matarlo, vamos a destruirlo, pero uno de ellos interviene y dice, no, ¿qué tal si nada más lo aventamos al pozo y ahí que se quede? Y así lo hicieron. Entonces tener que enfrentar toda la situación que a veces no es fácil. 3. José sabía que la autopromoción nunca puede reemplazar la promoción divina. José con el tiempo aprendió que el verdadero proceso solo puede prosperar cuando Dios mismo está envuelto en él. Hay ocasiones que uno quiere echar a andar algo
con todas las ganas, con toda la fe, con toda la ilusión, y resulta que por más que le mueve, no se dan las cosas. Por más que se mueve, no se dan las cosas. Uno pone todo su corazón, toda su capacidad, le busca y pone todo, y resulta que no se dan. Y llega otro momento en el cual se dan las cosas y se sorprende uno, porque es el momento de Dios, es el tiempo de Dios, pero nos cuesta trabajo aceptarlo, asimilarlo. José decidió trabajar fielmente para Potifar hasta que fue evidente que Dios estaba con él. No fue fácil estar ahí en casa de Potifar. Lo encontramos en el capítulo 39, lo encontramos en el capítulo 39, José en casa de Potifar. José en casa de Potifar. Potifar lo compró y lo puso a su servicio, y el Señor estaba con él y hacía prosperar todo cuanto él emprendía. En su casa, en su campo, todo prosperaba, todo avanzaba. Estuvo a servicio de Potifar, al servicio de Potifar. Cada vez que lo hizo, la favorecida posición regresó a él. José buscó a Dios para ser prosperado por Dios. Siempre estuvo confiando en Dios, aún en momentos duros, en momentos difíciles. Había llegado a ser muy importante en casa de Potifar, alto funcionario, pero las cosas se volvieron difíciles porque la esposa de Potifar quería estar con él, Dice verso 6, 39:6, José era puesto y bien parecido. La mujer de Potifar se fijó en él y le propuso: acuéstate conmigo. Y escucharemos muchas más cosas. Verso 10, y por más que ella insistía todos los días José no consintió en acostarse y estar con ella. Entonces todos los días insistiéndole, pregunta, van anotando en su cuadernito cuál es su reacción cuando aparece la esposa de Potifar. ¿Cuál es tu reacción cuando se te aparece la esposa de Potifar? El marido, cuando se aparece por ahí, una situación embarazosa, una tentación. Entonces, ¿cómo reaccionas ante las tentaciones, ante las pruebas de este calibre? Dice: acuéstate conmigo. Le insistía todos los días le insistía, a tal punto que llegó un momento en el cual lo puso en aprieto, ya que no había ningún criado en la casa, y buscó acosarlo para acostarse con él. Pero él salió y dejó por ahí una prenda suya, dejó por ahí una ropa suya, un manto, y le echó la culpa a José y lo mandaron a la cárcel, porque Potifar creyó que estaba aprovechando la situación que tenía. Fue enviado a la cárcel. 4. José se dispuso a valorar a las personas difíciles y tratarlas como instrumentos divinos. ¿Quiénes fueron esas personas difíciles para José? Entre ellos sus propios hermanos. ¿Quiénes más? La esposa de Potifar. ¿Quiénes más? Los que estuvieron con él en la cárcel, que aun cuando interpretó los sueños para ellos, y uno de ellos, el copero del rey,
le había prometido, le había dicho: cuando salgas, habla bien de mí, recomiéndame, pero no lo hizo el copero. Y dirá el texto sagrado: 2 años después, cuando viene el sueño del faraón, entonces sí se acuerda y dice: la regué, no lo promoví, no lo recomendé, sino que se hizo el olvidadizo. José tuvo suficientes oportunidades para guardar rencor contra ciertas personas. Remarco, José tuvo suficientes oportunidades, razones, motivos para guardar rencor contra ciertas personas. Anotan en su cuaderno: ¿qué tan rencoroso eres? ¿Qué tan rencoroso eres? ¿Qué tan rencoroso eres? El rencor es de lo peor, y una de las cosas que nos muestra esta ley, la vida de José, es precisamente que él tuvo su corazón sano. No hubo esa oxidación de su corazón por el rencor, sino que dejó pasar las cosas de sus hermanos, de la esposa de Potifar mismo, de muchos más, porque confiaba en Dios. No fue rencoroso, no guardó rencor a sus hermanos, a los traficantes de esclavos, a la esposa de Potifar, a los prisioneros liberados, entre ellos el copero, que lo olvidaron en la prisión. Vez tras vez él venció, viendo a Dios en la lucha y considerando a los ofensores como instrumentos. Y el punto es ese: ve a los demás como instrumentos de Dios para purificarme. ¿Qué decía la lectura del día de ayer? ¿Alguien tiene el misal para buscar? Primera lectura, Hechos de los Apóstoles, donde le prohibían a los apóstoles predicar. Los amenazaban con azotarlos, encarcelarlos, y ellos decían: primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos del 27 al 41. Será por allá el 40, 41, por allá más o menos, donde nos hable, Hechos 5, del 27 al 41, donde nos hable: se marcharon felices de haber sido azotados, de haber padecido por Jesús. Entonces buscan por ahí. ¿Qué versículo es? Hechos capítulo 5, del 27 al 41. Busquen para ver cuál es ese versículo donde encontramos que dice: se marcharon felices a pesar de las amenazas, de los azotes, felices por haber predicado, felices por haber predicado. Por eso decía, José vio siempre la mano de Dios en las adversidades, en las personas difíciles, considerando a aquellas personas difíciles como instrumentos de Dios para que Él madurara, para que Él se purificara. Y ese es el reto. Debe llegar ese momento en el cual veamos a los demás las cosas malas que a veces llegan a sucedernos, no como algo malo en sí mismo, sino como un proceso, un proyecto, el plan de Dios en nuestra vida, el plan de Dios en nuestra vida. Alguien ya encontró Hechos 5, por ahí, Hechos capítulo 5, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, Nuevo Testamento. ¿Qué versículo es? 41. Alguien que lea por ahí, versículo 41, ¿qué dice el versículo 41? Alguien que levante la mano por ahí. Escuchamos. Salieron otra vez gozosos, por ser considerados dignos de sufrir por Cristo. Entonces el reto es pregunta, ¿cómo reaccionas
ante las pruebas, ante las críticas, ante las amenazas, ante los insultos. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Los discípulos salieron gozosos de haber padecido, pero es un proceso. Puede ser que uno todavía esté en el Antiguo Testamento acordándose de la mamá del prójimo constantemente, diciendo groserías, sacando la pistola, dando patadas, guardando rencor, diciendo me las vas a pagar. Puede ser que todavía esté uno en el Antiguo Testamento. Son procesos que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Número 5, José sabía que Dios nunca permitiría que le sirviera hasta que fuera probado y comprobado. Probado y comprobado. Por eso decía, va uno por ahí al mercado, va uno por ahí por la calle y ve algo, ve alguna fruta, ve por ahí el pan, por ahí que huele sabroso y uno quiere probar. Entonces el reto es que no seamos personas vanas, como un fruto, una nuez que está vana, sino que estemos en el momento que a Dios le agrada. Una de las razones de que José se convirtiera en líder en Egipto fue el haber pasado cada prueba de la vida que la vida le presentó. Pasar la prueba. Podía decir prueba superada, prueba superada, prueba superada. Pregunta, ¿qué prueba de la vida no ha superado? 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 Prueba de la vida. El José fue superando prueba tras prueba. La envidia de sus hermanos, el acoso sexual de la esposa de Potifar, el olvido del copero que no lo recomendó ante el faraón cuando salió a interpretarle José su sueño. Su liderazgo había sido comprobado para el tiempo en que ocupó el cargo bajo el faraón. Dios lo fue puliendo, madurando él para que llegara a ocupar a los 30 años de edad ese cargo de gran responsabilidad, donde estaba toda una nación a sus pies, a lo que él dijera, a lo que él opinara, a lo que él planteara. Él había soportado la presión y la calamidad, y su experiencia le proveyó la sabiduría que necesitaba. Había soportado la presión. Pregunta, notan en su cuadernito, ¿cómo reaccionas ante las presiones? ¿Cómo reaccionas ante las presiones? Que estaban por aquí algunas personas reunidas y por ahí llega alguien y le dice, córranle porque van a haber tiros y el narco y las narcomantas y los muertitos, córranle, si no se van a quedar a medio camino. El otro año, por estas fechas, la presión de la influenza y todo lo demás. Entonces los problemas de la vida que ya se fueron de misión y resulta que se poncha por ahí la llanta, se descompone el coche y no regresa. Entonces, ¿cómo reaccionas ante los problemas de la vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Explotas? ¿Truenas? ¿Explotas? ¿Truenas? ¿Tienes esa paz, esa serenidad? ¿Vas madurando, vas avanzando? ¿O dices, mejor me vuelvo testigo de Jehová, mejor ya no voy a la iglesia, mejor ni me acerco por ahí, no sea que... Entonces, ¿cómo reaccionas ante los problemas, ante las presiones? Soportó la presión, su experiencia
le dio la sabiduría necesaria para aplicarla en cada caso concreto. Entonces la experiencia de la vida, los golpes de la vida, las dificultades. No fue una vida color de rosa para José, no fue una vida suavecita, bonita, sino que le tocó estar en la cárcel injustamente. Entonces, no fue fácil. 6. José podía ver su papel en el plan de Dios en Egipto a causa de la ley del proceso. José sabía que Dios estaba dirigiendo su viaje hacia el liderazgo. Cuando él reveló su identidad a sus hermanos, dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo transformó para bien. Dios lo transformó para bien. Dice, por ejemplo, en Génesis 41, 50, 51, 52, dice: antes que llegara el primer año de hambre, Génesis 41, versos 50 y siguientes, antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron 2 hijos de su esposa Ansenet, uno llamado Manasés, que significa olvido. Dios me ha hecho olvidar toda mi pena. Dios me ha hecho olvidar toda mi pena. Decía Dios a través de Isaías en uno de estos domingos. Ya no recuerden el pasado, decía Pablo apóstol, dejando atrás todo aquello que considero basura, me lanzo hacia adelante. Uno de sus hijos, llamado Manasés, que significa olvido: Dios me ha hecho olvidar toda mi pena y la familia de mi padre, lo malo, lo gacho que hicieron mis carnales. El segundo, llamado Efraín, que significa fecundo: Dios me ha hecho fecundo en el país de mis sufrimientos. Subrayan por ahí, verso 52, 41, 52, capítulo Génesis, capítulo 41, verso 52. Dios me ha hecho fecundo en el país de mis sufrimientos. Dios me ha hecho fecundo en el país de mis sufrimientos. Anotan por ahí Romanos 8:28, anotan por ahí Romanos 8:28. Va diciendo básicamente Romanos 8:28: para los que aman a Dios todo les es de provecho. Para los que aman a Dios todo les es de provecho. Romanos 8:28, con otras palabras, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Todo aquello malo, todo aquello feo, todo aquello difícil, si lo vamos aceptando con fe, sirve para purificarnos, para madurar, para ir dejando todas esas capas negativas, decía yo ayer, entre otras, de soberbia, de orgullo, de prepotencia, varias cositas que Dios quiere que vayamos dejando para ser instrumentos dóciles para el plan de Dios, instrumentos dóciles para el plan de Dios. Y esto mismo lo encontramos, la misma idea, Génesis 45, verso 4 y siguientes. Génesis 45, verso 4 y siguientes. Verso 5, 4 y 5. Yo soy su hermano al que vendieron en Egipto, no estén angustiados, Dios me envió para salvar sus vidas. Dios me ha enviado, verso 7, para salvarlos de modo admirable. Verso 8, Él me ha hecho como un padre para el faraón. Dios me ha constituido, verso 9, Dios me ha constituido Señor de todo Egipto. Dios me ha constituido Señor de todo Egipto. Entonces, Dios fue
guiando, transformando, purificando a José. Transformando, purificando a José. Él dio el cuadro completo y reconoció que el proceso fue necesario para convertirse en un líder eficaz. Si a los 30 años ya estuvo al frente tras interpretar los sueños, tuvieron que pasar años en esa purificación, en esa transformación. Vamos a pasar un poquito algunas de las preguntas y continuamos. Vamos a pasar por ahí algunas preguntas y continuamos. Estamos en la página 6, por acá. Pregunta 1. ¿Qué sucesos has experimentado que te han ayudado a resolver asuntos de liderazgo? ¿Qué sucesos has experimentado que te han ayudado a resolver asuntos de liderazgo? Enlista algunos sucesos y los asuntos con los que trataste. ¿De qué manera fue tu crecimiento? 2. En mi crecimiento como líder, ¿qué lecciones de procesos son las que Dios continuamente me está hablando? ¿Qué lecciones de procesos son las que Dios continuamente me está hablando y tratando de hacer que penetren en mi mente, en mi corazón? ¿Qué he tenido que volver a aprender? ¿Qué he tenido que volver a aprender? 3. ¿En qué me parezco a José? ¿En qué soy diferente? ¿En qué me parezco a José? Personaje del Antiguo Testamento, hijo de Jacob e Israel. ¿En qué me parezco a José? ¿En qué soy diferente? Última, ¿qué fase estoy experimentando ahora como líder? ¿En qué fase estoy en mi liderazgo? Miren, vamos a hacer grupitos de 5, nada más grupitos de 5, no más de 5, por favor, para que haya más posibilidad de compartir, de conocernos. Entonces vamos a dejar por ahí 10 o 15 minutitos para mesa redonda, por favorcito, metiéndonos a estas preguntas, si les da tiempo con las como 15, 20 que les he hecho, también, pero por ahorita. Entonces, grupitos de 5, por favor, grupitos de 5, por favor. Y continuamos en un momento.